Vamos a hablar de la programación en sí del PLC, específicamente del PLC Siemens modelo Logo, que utiliza el programa de Siemens que se llama Logosoft. En ese programa se escribe todas las sentencias para que el PLC, de acuerdo a las entradas, tome decisiones que el programa le va a indicar y tenga las salidas adecuadas. Un ejemplo muy común, muy utilizado, por ejemplo, es la marcha y la parada del motor, hasta con cambio de giro. Nosotros conocemos estos diagramas básicos de fuerza y control, donde el motor trifásico tiene su relé térmico, su contactor y su disyuntor, ¿no? Y está alimentado de unas líneas o una configuración trifásica de voltaje y aterrizado. Se va a encender cuando el contactor, cuando este equipo de aquí se accione. Este es el único elemento de control. El termistor o el relé térmico y el disyuntor son elementos de protección para el cable, el disyuntor, y para la carga, el protector térmico, ¿no? Y también para el cable. Entonces, esto no va a variar. Esto se llama el diagrama de fuerza. Por este lado tenemos el diagrama de control cableado. El asunto es que en el diagrama de control cableado hay puntos de falla de conexión y hay que hacer una lógica con cables. Y no es muy versátil como si lo reemplazamos por software. Entonces, el diagrama de fuerza continúa, pero el control ya se utiliza un PLC. Las entradas van a ser las botoneras, el PLC, la salida va a ser un actuador, la carga es un motor, puede ser trifásico, monofásico o una carga no luminaria, y normalmente están en un panel, mejor dicho, siempre están en un panel de control para poder visualizar con una luz piloto físicamente. Entonces, la clase de hoy día se trata de revisar la programación que se cargará en el Logosoft para que éste trabaje y actúe de acuerdo a las entradas. Vamos a comenzar de ejercicios muy sencillos para que quede claro absolutamente la utilización del Logosoft. Mediante un pulsador S1 accionamos un motor M1. Bueno, lo primero es saber que necesitamos un computador, PC, laptop, para poder correr el software del PLC. En este caso se llama Logo, el software Logosoft, que tiene la interfaz para poder programar el PLC. Necesitamos del PLC y de la carga, que en este caso es un motor. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo hacemos esa conexión de nuestro software al PLC? Mediante comunicación, que puede ser vía red Ethernet, en el cual necesitaríamos una dirección IP para el logo, debería estar incluida en una red, o de forma directa mediante un cable serial, un adaptador serial vía USB o un cable serial mediante puertos seriales con uno o con dos del computador. Por otro lado, necesitamos también estar conectados con la carga en el motor. Para eso pues tiene que existir el cableado eléctrico de fuerza y control apropiado para que no haya ningún problema de potencia ni de control. Y el programa. Nos piden encender un motor con un pulsador. Me voy a Logosoft, este programa,
Aquí tenemos varias secciones. Aquí tenemos el árbol de los archivos en que vamos a trabajar. Y aquí tenemos las instrucciones. Vamos a repasar un poquito esta ventana. Esto es importante. Aquí tenemos la parte de constantes, la parte digital. Aquí tenemos las entradas digitales. Por acá tenemos nuestras entradas analógicas. Aquí tenemos entradas de red. Acá tenemos las funciones básicas que ya las conocemos: AND, NAND, OR, NOR, XOR, NOT. Aquí tenemos los timers, los contadores, operaciones matemáticas, misceláneos. Esta es un despliegue de instrucciones bastante amplio y con estas funciones podemos cubrir muchísimas aplicaciones industriales en líneas de producción, en control de bandas, en control de máquinas de tiempo, por ejemplo, lavadoras. Bueno, en fin, hay un montón de operaciones, cambio de giro del motor, también tenemos control de bombas de agua, tenemos luminarias que poder controlar con timers, sistemas de seguridad, etcétera. Hay muchísimas aplicaciones y vamos a conversar un poco. Y esta clase le servirá para poder programar el PLC. Entonces, el primer ejercicio se trata simplemente de una entrada y una salida digital. ¿Sí? ¿Qué hago acá? Voy a la parte de entrada. Aquí tengo mi entrada. ¿Sí? Pero yo lo tengo que... Aquí está. Aquí tengo mi entrada I1. Y con esta entrada voy a encender una salida, una Q. Acá tengo una salida. Esta es la Q. ¿Sí? Y voy a unirlas. Simplemente hago clic aquí y suelto acá. Ahí están unidas. Entonces tengo una entrada digital con una salida digital. Esta es la I1. La entrada I1 del PLC con la salida Q1. Entonces, vamos a ver. Yo puedo simular aquí también. Aquí tengo un icono donde dice Sim. Esto significa de simulación. Y en la parte de aquí abajo tengo un panel para la simulación. ¿Sí? Aquí tengo, por ejemplo, la hora. Aquí tengo el estatus de la entrada y tengo el estatus de la salida. Voy a cambiar el estatus de la entrada. En este momento está en 0. ¿Sí? La voy a pasar a 1. Se vuelve rojo y Q1 también se activa. Si ven esta bombilla amarilla también se activó. Voy a cambiar de estado y se apaga. Yo también puedo cambiar de estado haciendo un clic aquí y soltando acá. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro primer ejercicio. Con una entrada digital, activamos una salida digital. Vamos a nuestro segundo ejercicio. Dice, tenemos una fotocélula y un sensor inductivo instalado. Al detectar de uno de ellos que se encienda, ¿no? Al detectar cualquier sensor, se va a encender un LED de 24 voltios y una lámpara de 230 voltios. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener dos entradas que son la del sensor fotocélula, que hace el sensor fotocélula con los cambios de luz, hace un contacto o se abre, ¿no? Normalmente abierto, y cuando oscurece o cuando hay iluminación de acuerdo a la fotocélula, se cierra el contacto. Normalmente cuando oscurece, se cierra el contacto para dar encendido a las lámparas.
En cambio, con el sensor inductivo, o sea, un sensor de proximidad, si alguien está caminando por allí o detecta algún movimiento, también se van a encender estas lámparas, ¿sí? Entonces están normalmente apagadas y con la acción de cualquiera de estos sensores va a encender tanto la LED de 24 voltios como la lámpara de 220 voltios. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, para poder yo trabajar, tengo que hacer el modo simulación. Tengo que ir al modo de editor nuevamente. ¿Sí? Entonces yo desactivo simulación con este mismo icono y ahí sí puedo dibujar. Entonces yo voy a conservar esta entrada 1 porque me sirve. Voy a eliminar la conexión y yo tengo que esta sería la lámpara LED. ¿Se acuerdan? Aquí, por ejemplo, aquí yo puedo poner texto. Esta sería lámpara LED 24 voltios. ¿Sí? Este sensor es el S1, como mejor dicho, este es el sensor S1, que es la fotocélula. Yo puedo enviar. Yo tengo una segunda entrada digital. ¿Sí? Yo puedo copiar y puedo pegar y edito con este icono de aquí. Ok, aquí el texto. Pongo S2, pongo sensor inductivo, o sea, con movimiento, y voy a utilizar otra salida porque tengo otra lámpara. Va a ser una lámpara en cambio de 230 voltios, según lo que dice el programa. Aquí pongo lámpara 230 voltios, una lámpara común. Entonces, si se activan cualquiera de los dos, o los dos, se van a activar ambas lámparas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí es una compuerta OR, ¿verdad? Entonces yo voy a mis funciones y escojo la compuerta OR, que está aquí, y comienzo a unir mis entradas digitales con la compuerta y con las salidas. Ahí está. Y vamos a probar. Me voy al modo de simulación y doy un clic en la entrada I1 y ahí está. Se encendieron la salida Q1 y Q2, la lámpara de 24 voltios y la lámpara de 230 voltios. Y en mi panel, acá de la simulación, veo que las dos salidas Q1 y Q2 están encendidas. Y este es el estatus de mis entradas, ¿no? Si yo enciendo, el sensor inductivo también detecta, igual siguen encendidas. Si ya se desactiva este sensor y se desactiva la fotocélula, se van a apagar.